Salud y paz en el Señor. Salve María. Sabemos que los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la vida divina, de la gracia de nuestro Señor, los cuales fueron instituidos por el mismo Cristo y confiados a la Iglesia Católica para otorgar, pues, mediante ellos la vida divina a los fieles. Es la obra interior y espiritual de Dios en las almas. Por consiguiente, es de suma importancia que los fieles comprendan fácilmente los signos sacramentales y reciban con la mayor frecuencia posible aquellos sacramentos que han sido instituidos para alimentar la vida cristiana. Así lo establece el documento Sacrosanctum Concilium en el numeral 59 y el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1122. Sin embargo, hoy podemos observar con inquietud y con mucha pena la actitud de algunos clérigos, entiéndase obispos y sacerdotes, que pretenden imponer sus criterios personales en la administración de lo que les corresponde, especialmente en lo referido a los sacramentos de la confesión y de la comunión. Son, pues, incontables los feligreses católicos que ven frustrada su mejor disposición de reconciliación con nuestro Señor Jesucristo, porque no consiguen en su parroquia al sacerdote oportunamente en un horario cierto para la confesión. Y en muchas ocasiones no está tampoco disponible para atender a un agonizante o para alguna dirección espiritual u otra disposición que se les presente de emergencia. Muchos se niegan abiertamente a atender moribundos argumentando su temor a posibles contagios o una supuesta prohibición de sus obispos por razones de bioseguridad. Qué pena. Están más interesados en salvar su cuerpo que en salvar las almas que les fueron confiadas por el Señor. Qué desdichados. ¿Cuántas almas pueden estarse perdiendo por negarles el sacramento de la unción de los enfermos? ¿Qué cuentas podrán entregarle a Jesucristo en su juicio personal el día que les corresponde partir de este mundo? En cuanto al sacramento de la comunión, también es vergonzoso observar cómo ciertos sacerdotes niegan la comunión a quien se coloque de rodillas para recibirla o solicitan recibirla en la boca, como establece la normativa eclesiástica. Así encontramos en el documento del Vaticano, Instrucción, Redemption y Sacramento, donde se establece en el numeral 90 que los fieles comulgan de rodilla o de pie, según lo establezca la conferencia de obispos con la confirmación de la sede apostólica. Es decir, que quien decide la forma de recibir la comunión es el comulgante y nunca puede ser impuesta por el ministro o por el sacerdote al momento de suministrar. También el numeral 91 señala expresamente que no es lícito negar la Sagrada Comunión a un fiel, por ejemplo, solo por el hecho de querer recibir la Eucaristía arrodillado o de pie. Sin embargo, observamos que algunos sacerdotes, incluso obispos también considerados progresistas o progres, asumen acciones contrarias a la objeción de conciencia del comulgante y les exigen que reciban la comunión en la mano, con lo cual se expone al cuerpo sagrado de Jesucristo a una posible profanación. Pues en cada partícula de la hostia está Jesucristo integralmente. Así nos lo enseña la misma Iglesia Católica. Y en cuanto a la objeción de conciencia, la encíclica Gaudium et Spes, en su numeral 16, establece claramente que el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, que es la conciencia. Y la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo íntimo de ella. Asimismo, el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1782, nos orienta que el hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad, a fin de tomar personalmente las decisiones morales. Entonces, no debe ser obligado a actuar contra su conciencia, ni se le debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia de orden religioso. En este sentido, vemos un caso patético de arbitrariedades contra la enseñanza de la Iglesia Católica en la parroquia San Juan de Dios y Nuestra Señora de Chiquinquirá, en la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, donde su párroco niega la comunión en la boca a quienes invocan objeción de conciencia, desacreditando a quienes comulgan de rodillas y se nieguen a recibir la sagrada hostia en la mano. Miren, es tal su desafuero y su arrogancia que ordena también a los ministros extraordinarios de la comunión que en su parroquia no hay privilegios y por lo tanto la persona que desee comulgar en la boca debe irse a otras parroquias. Qué pena. ¿Quién se cree este señor para excluir de la comunión a los feligreses?
¿Por qué no obedece el llamado del Santo Padre, el Papa Francisco, en cuanto a que los pastores deben oler a ovejas en lugar de ahuyentarlas de su rebaño? Verdaderamente, este es un triste ejemplo que aleja a los feligreses y genera malestar en la comunidad católica. Porque un sacerdote está llamado a servirle a Cristo y a su iglesia, no a sus excluyentes criterios personales, dejándose entonces manipular por el enemigo de Jesucristo y enemigo de la iglesia. Que el Señor bendiga tu vida y bendiga la mía y nos fortalezca para defender con serenidad y con sabiduría a su iglesia. ¡Viva Cristo Rey! ¡Salve María!